Y ya tenemos, como les comentamos en la línea telefónica, el gusto de saludar al licenciado Arturo Ortiz Hidalgo, quien ya hemos tenido el placer de tenerlo en esta mesa y por teléfono en varios enlaces en materia de economía y de finanzas. El licenciado Ortiz Hidalgo fue director general de Nacional Financiera, actual socio de Bursamétrica, una de las firmas consultoras financieras más importantes de este país. Licenciado Ortiz Hidalgo, tenemos poco tiempo, pero le agradecemos mucho el estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Y bueno, y si podemos, aprovecho para comprometerlo en una próxima entrevista para abundar el tema, ¿no? Desde luego. Licenciado, dos temas importantes en materia económica alrededor de esta guerra con Siria, diagonal Francia, diagonal resto del mundo, que para muchos ya la llaman la Tercera Guerra Mundial, pero el enfoque que queremos compartir con usted y platicar es por supuesto, el económico y el financiero en dos puntos. Uno, ¿qué impacto tiene o puede tener o ya está teniendo esta guerra a nivel internacional indirectamente con México? Y dos, la parte financiera, de la que ya ha habido mucha información filtrada en medios de comunicación respecto a cómo se hacen de los dineros estos organismos terroristas para poder subsistir y llevar a cabo sus desagradables cometidos, ¿no? Sí, con todo gusto. La primera parte es que hay una gran incertidumbre porque hasta hoy no ha pasado nada. Los mercados siguen igual que estaban la semana pasada. El dólar se ha fortalecido un poco, pero no ha habido un movimiento muy fuerte. Las bolsas de valores se han mantenido más o menos estables. En fin, el mercado de bonos tampoco se han notado grandes movimientos. Entonces estamos viendo una relativa calma que puede cambiar porque esta situación de la incertidumbre de qué es lo que puede pasar, puede provocar, entre otras cosas, el fenómeno del flight to quality, que el inversionista se adelante a los hechos y diga, yo antes de que otra cosa pase, saco mis recursos y los muevo a los mercados más seguros. Y seguramente, por ejemplo, podría haber un aumento de la demanda de títulos de deuda, es decir, de bonos de los Estados Unidos, de Alemania y de Japón. Pudiera pensarse en una desaceleración de la economía mundial, particularmente de Europa en este momento, que ya estaba teniendo problemas, dado que ahí es donde se inician los ataques terroristas. Seguramente vamos a ver una disminución del turismo ahora en la época navideña, del turismo que va a Europa, sobre todo a Francia. Pudiera haber una situación en donde el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos pudiera decidir no aumentar las tasas de interés en diciembre, porque hay un elemento adicional del terrorismo que no estaba incluido en sus consideraciones de la reunión de noviembre. Así es que, el resumen, tenemos una gran incertidumbre. En cuanto a México, esta estabilidad que les estoy mencionando ha traído una situación muy particular. Hoy el Banco de México acaba de anunciar que su intervención en los mercados de cambio para darle estabilidad al peso mexicano van a cambiar. Suspenden a partir del 23 de noviembre las subastas diarias sin precios mínimos, que como nos recordarán eran hasta por $200 millones diarios. Extienden las subastas diarias con precio mínimo, que también son por $200 millones, hasta el 29 de enero del 2015. Es decir, ven una estabilidad en los mercados financieros que hace innecesario que participen con tantos recursos como lo estaban haciendo hasta el día de hoy. Ese es un primer impacto, que quiere decir que va a estar utilizando el Banco de México menos reservas internacionales para dar estabilidad al mercado cambiario mexicano. El segundo aspecto es que, si es cierto esto de la disminución del turismo hacia Europa, México y lugares como Los Cabos seguramente van a tener un fin de año extraordinario en materia turística, porque por un lado hay un dólar muy fuerte que hace atractivo para los extranjeros venir a México,
y por otro lado la gente va a tener miedo de estar yendo a esos lugares y aprovechan los atractivos turísticos tan hermosos que hay en este país. Así es que ese es un poco el panorama, con la situación como les menciono, que realmente hoy las cosas están igualitas, no ha habido ningún cambio notorio. Pues esperemos que no lo haya, licenciado, porque otra parte de la pregunta que se la haremos más adelante la próxima semana es cuál es la proyección. Por supuesto son épocas distintas después de guerras importantes como las guerras mundiales, pero algunas otras, si se puede hacer un comparativo, aunque la economía era distinta y el mundo industrial era otro. Claro. Quisiéramos ahondar con usted en ese tema para saber cuál ha sido la repercusión financiera en el mundo en otros temas, y también abundar un poco en el tema financiero, que desde un punto de vista de estudio económico es bastante interesante la forma en la que manejan el dinero en las finanzas dentro de este organismo tan violento y radical como es el Estado Islámico. Licenciado, le agradecemos infinitamente su tiempo y le tomamos la palabra para retomar esta entrevista con más preguntas la próxima semana. Encantado, muchas gracias y saludos a ustedes y a su público. Muchas gracias, el licenciado Arturo Ortiz Hidalgo, experto en materia económica a nivel nacional y a nivel internacional.